pues de la IA generativa que estamos generando ya en Mazatlán. Ya tenemos por ahí. Francisco, me parece que te habla. Sí, bueno, ¿ya? Ahí está. ¿El audio lo vas a colocar? Pues bueno, ¿me adelanto? Ok, perfecto. Bueno, mi nombre es Kevin Cepeda, soy un ingeniero que tiene experiencia en inteligencia artificial, en proyectos nacionales y también internacionales. Trabajé en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, detectando anomalías en las redes, en la red eléctrica del instituto. También trabajé en la Universidad Técnica de Delft, en Holanda, analizando estrategias económicas para poder impulsar la energía renovable en ese lugar hace 10 años. También trabajé en una empresa alemana que se llama Siemens, realizando estrategia corporativa para poder identificar mejoras de procesos a través de análisis de datos. Después hice un emprendimiento en el cual pues, realizábamos productos para ciclistas basados en las necesidades reales de estos ciclistas, porque yo también en ese momento era más cercano al ciclismo. Y después, cuando me di cuenta que tenía ciertas limitaciones para poder comprender más información o más aspectos. Bueno, ahí está la presentación. Trabajó en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, donde detectó anomalías eléctricas en la red del instituto y en la Universidad Técnica de Delft, impulsando estrategias de energías renovables en Europa, en Siemens. Optimizó procesos aplicando manufactura, venta y análisis de datos, mientras que como fundador de Olimpiac detectó oportunidades de crear productos para ciclistas basados en necesidades reales de los usuarios. Además, como docente en el Instituto Tecnológico de Toluca, impartió cursos de programación avanzada y ciencia de datos, donde también realizó su maestría enfocada en inteligencia artificial aplicada. Su misión es mejorar la calidad de vida de la gente, al transformar los datos en decisiones inteligentes. Gracias. Bueno, ya terminada la presentación, la introducción, quiero iniciar esta ponencia de una forma, más bien con una pregunta que es relativamente simple, pero creo que es bastante relevante. ¿Por qué? ¿Sabían ustedes que cerca del 90% de toda la información digital creada actualmente es información que no es analizada de ninguna forma? No sé, levante la mano alguien que sabía eso o de plano decir, no, pues yo no tenía esta idea. ¿Alguien tenía idea sobre esta información? ¿No? Bueno, esto es según reportes de IBM y de Gartner. Precisamente es una cantidad enorme de información que no es analizada a través de métodos como, por ejemplo, inteligencia artificial para poder extraer información relevante de estos. ¿Qué tipo de información es? Por ejemplo, son correos electrónicos, son publicaciones en redes sociales, imágenes, videos, registros de sensores en el área industrial, etcétera. Toda esta información, pues
bueno, la limitación de analizar esta información es debido principalmente a dos elementos. El primero es la falta de conocimiento por parte de especialistas para poder realizar la extracción de elementos relevantes dentro de la información. Una, y dos, también la falta de las herramientas, dígase libros, tiempo, computadoras para poder realizar esta tarea. Esto nos da una pauta importante para nosotros los que estamos involucrados en el análisis de datos, precisamente porque nos da mucho potencial para poder analizar y resolver estos problemas o tratar de encontrar información relevante dentro de estos datos. Y nuevamente repito, ¿por qué o cuál es la relevancia de analizar los datos? ¿Pueden cambiar la presentación? Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Es que creo que no llega el... ¿Pueden cambiar la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, ¿cuál es la finalidad de analizar estos datos? Pues tal vez algunos ya se dieron cuenta, pero puede que otras personas no. Aquí en esta imagen estamos viendo una pradera, pero en esa pradera está oculto o camuflado un chita, ¿no? Entonces, hay información en la cual actúa de la misma manera a la analogía de esta imagen, en la cual tenemos una gran cantidad de información, pero no sabemos qué es lo que hay detrás de esa información, ¿no? Entonces, una vez que nosotros podemos identificar elementos relevantes, como lo puede ser, en este caso, un chita, pero puede ser en otros conjuntos de datos elementos más relevantes, nos puede ayudar para tomar decisiones en función de lo que nosotros ya encontramos en esa información, ¿no? Gracias. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Bueno, en lo que tal vez se congeló la computadora, la siguiente diapositiva muestra el crecimiento de la información digital a través de la historia, en la cual vemos un crecimiento casi exponencial de esta información a lo largo de 73 años, desde que comenzaron a almacenarse, a crearse, copiarse, capturarse y consumirse datos digitales. Entonces, los últimos, bueno, la suma de la información generada en el año 2023, la proyección del 2024 y la proyección del 2025, suma más de toda la información digital previa generada en los 73 años de historia que les comentaba. Entonces, estamos comparando simplemente 3 años en los cuales se generó más información digital que la comparación de todos esos 70 años pasados. Entonces, ¿por qué es relevante precisamente mostrar este crecimiento? Pues justamente porque estamos viendo también el crecimiento de las demandas de análisis de datos y de computación para poder extraer información relevante de aquí, ¿no? ¿Me ayudan cambiando la siguiente diapositiva, por favor? ¿Perdón? Ok. Estábamos, la comparación de la creación de los datos a través del tiempo, ¿no? Ahora,
¿de qué perspectiva yo les voy a hablar? Dado que el análisis de datos es muy amplio, podríamos considerarlo como un análisis de datos a través de simplemente matemáticas, estadística, etc., etc. Yo les voy a hablar de lo que tengo más experiencia, que es precisamente la ciencia de datos, debido a que en mi maestría y también en las clases que he impartido es donde más me he enfocado, donde he enfocado más mi conocimiento. La ciencia de datos es una conjunción entre las ciencias computacionales, las matemáticas y también el conocimiento del área de donde se estén resolviendo los problemas, y también otras conjunciones entre ellos. ¿Qué más es relevante hablar sobre la ciencia de datos? Que también es parte del aprendizaje automático, de la inteligencia artificial, de las grandes cantidades de datos generadas actualmente, y otro punto que no recuerdo precisamente, pero bueno, esos son como los elementos principales en los cuales, desde los cuales estoy dando mi perspectiva en función de mi experiencia que tengo. En los análisis de datos suelen haber dos tipos de problemas en los cuales nos enfrentamos de forma diaria. El primer tipo de problemas suelen ser aquellos en los cuales nosotros ya sabemos qué es lo que queremos encontrar dentro de la información. Bueno, brevemente lo que les decía del crecimiento casi exponencial de la información medido en zettabytes. Como les decía, en el año 23, 24, 25, en estos 3 años, bueno, el actual, el pasado y la proyección del siguiente, se habrá generado, copiado, consumido, capturado más información que en toda la comparación de los 70 años pasados de historia. Bueno, les decía sobre el tipo de... bueno, la comparación que les comentaba. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí, vamos a quedarnos. Algo relevante precisamente de estas comparaciones es que estamos rodeados de millones de datos que se generan cada segundo. Lo que diferencia a las empresas y a los profesionales exitosos es la capacidad de transformar estos datos en decisiones útiles para nuestra vida o para donde sea que lo apliquemos. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí, bueno, si no mal recuerdo, era cuando ya les estaba platicando la forma en cómo yo voy a dar mi perspectiva de conocimiento en función de ciencia de datos, parte también de la inteligencia artificial. Les comentaba que hay dos tipos de problemas en los cuales normalmente la siguiente, por favor, no sé si llega ya la siguiente diapositiva. Esa es la pasada. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Ahí estábamos. Les platicaba que hay dos tipos disculpen los problemas técnicos. Les comentaba que normalmente hay dos tipos de problemas a los cuales nos enfrentamos en la ciencia de datos. El primero es en los que nosotros ya sabemos qué tipo de problemas o qué es lo que queremos extraer de la información. Como por ejemplo, si tenemos un video que es una serie de imágenes en la cual queremos contabilizar la cantidad de taxis que pasan en esa secuencia o en ese tiempo grabado, podemos, como primera instancia, hacer 3 tipos de clasificaciones para poder encontrar los objetos que nosotros estamos buscando. Número 1, ¿qué se les ocurriría como primer criterio para poder clasificar o contabilizar los taxis que estamos viendo en las imágenes? ¿Qué, perdón? Color. Justamente, ese es un buen criterio. ¿Cuál otro consideran que puede ser un buen criterio para poder clasificarlo? Esa es otra, que tenga algún letrero que pueda indicar taxi. Forma también puede ser, ¿no? O sea, puede ser que encuentre un objeto amarillo, también de ese tamaño, pero en realidad es simplemente un letrero, ¿no? Entonces, si tiene color, forma y tal vez tamaño de un automóvil, podríamos ya clasificarlo como tal. Entonces, aquí en este problema ya estamos tratando de encontrar la información que nosotros ya sabemos que estamos buscando. ¿De acuerdo?
El otro tipo de problemas que normalmente, o los que normalmente nos encontramos, por favor, la siguiente diapositiva. Ahí justamente. Este otro tipo de problemas son aquellos en los que no sabemos qué encontrar de la información. Jamón, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este es un ejemplo sencillo, pero las reglas de asociación pueden ser muy complejas conforme a las variables que se tengan. Aquí solo se tiene esa asociación entre dos objetos, pero puede haber una asociación entre cientos o miles de objetos en los cuales ya podemos realizar una asociación, asociaciones de tendencias o patrones que se realizan en las compras o en cualquier otro lugar donde nosotros detectemos estas asociaciones. Otra área principal que les platico de la ciencia de datos es la predicción, en la cual nosotros podemos tener un conjunto de datos histórico, o sea, información conforme al avance del tiempo, en el cual aquí tenemos esa información suponiendo de las tendencias de ventas o las tendencias de producción en alguna fábrica en particular, ¿no? Entonces, realizando o estudiando esta información, nosotros podemos, por ejemplo, ajustar una red neuronal para poder realizar la predicción futura de cómo es que ese evento se va a realizar y de qué forma y en qué momento. Entonces, eso también nos puede ayudar para poder predecir tendencias al alta de acciones, demandas mayores de, no sé, de asientos de aviones, o bueno, de boletos para asientos de aviones, para volar en aviones, etc., etc. Y la última la última herramienta también principal aplicada en la ciencia de datos es una clasificación, en la cual es relativamente, podría haber confusión con la agrupación, pero aquí la clasificación le agrega una etiqueta a la información. No necesariamente hace una comparación matemática entre sí, sino, por ejemplo, aquí tenemos estos datos y lo que queremos hacer es separar esa información entre dos categorías, o sea, una clasificación binaria, en la cual vamos a segmentar esa información como cuadrados o como círculos. Y no necesariamente estamos agregándole algún valor numérico a la información. O también hay más tipos de clasificación como clasificación multiclase, en la cual podemos tener triángulos, círculos o incluso hexágonos, o la cantidad de variables o de etiquetas que nosotros deseemos conforme a la sofisticación de la información que nosotros tengamos. Ahora, hablando sobre las aplicaciones directas en distintas áreas, por ejemplo, no sé si sabían que el Premio Nobel de Física de este año fue en parte otorgado debido al avance de las redes neuronales artificiales aplicadas para la física. ¿Alguien sabía o alguien supo sobre esa noticia este año? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien dijo sí? ¿Sabe algo más sobre el tema, caballero? De hecho, precisamente estos científicos, ¿qué fue lo que realizaron? Realizaron el entrenamiento de una red neuronal. A la diapositiva pasada, por favor. Bueno, que era la red o la arquitectura de la red que estaba entre las dos imágenes de los investigadores. ¿Pueden regresar, por favor? ¿Pueden regresar a la diapositiva 14, por favor? Bueno, en esa diapositiva se muestra la arquitectura, una arquitectura genérica de las redes neuronales que ellos utilizaron para poder realizar la predicción de esta información, utilizando también conocimiento físico para realizar la predicción. Y esta información, de hecho, uno va a decir, pues eso tiene poco, ¿no? De hecho, eso llevan poco más de 40 años realizándolo, pero apenas fue que, dado el poder de cómputo y también de las predicciones, que le resultó relevante incluso para los investigadores y el comité del Premio Nobel,
como para poder otorgar este premio a aquellos investigadores que más relevancia han tenido también en esta área. Otra parte en la cual también se puede, la diapositiva pasada, por favor. Otra parte en la cual también se puede realizar la predicción, como bien les mencionaba, era en la parte de la industria, en la cual tenemos un histórico, bueno, no es esta la parte de la industria, pero en el cual tenemos un histórico de información, de datos, para poder entender un comportamiento de incremento de demanda en algún tipo de área, ya sea en la industria, en producción, en ventas, en donde se les ocurra, y también poder predecir condiciones futuras. Y otra área también importante es precisamente la aplicación de la ciencia de datos en la vida cotidiana, en la cual no necesariamente nosotros debemos ser los investigadores del premio Nobel o estar en una industria para poder realizar también análisis de datos de nuestra información que generemos día a día. Por ejemplo, si nosotros mantenemos el registro de cantidad de horas en las cuales dormimos al día o a la semana, los alimentos que consumimos, a la hora en la cual dormimos, la hora en la cual despertamos, también podríamos comenzar a ver ciertas tendencias o investigar dentro de esa información esas tendencias para tratar de encontrar en qué puntos yo me desempeño mejor físicamente, ¿no? Y eso posiblemente también dar un mejor resultado en cuestiones de salud y tal vez en desempeño de competencias deportivas. Contextualizando ya la información o la relevancia del análisis de datos conforme a las demandas del país, en México existe un 95% más de ofertas laborales en empleos relacionados con la inteligencia artificial en comparación con el año 2022. Esto comparado el 23 con el 22. Entonces, en simplemente un año, casi el 100% del crecimiento de la demanda de estos empleos, debido a, en gran parte, como les mencionaba, el crecimiento de la demanda de la generación, de la copia, generación, consumo y captura de la información. La siguiente diapositiva. Ahí. Otra noticia también para contextualizar. Dentro de 7,000 ofertas de empleo relacionadas con la inteligencia artificial y la ciencia de datos, el 56% son de análisis de datos, ingeniería en datos, e inteligencia de negocios. Entonces, de todo este potencial de empleos dentro de esa muestra de 7,000 empleos, más de la mitad son relacionados a los datos. Entonces, esto también nos da una contextualización sobre la demanda, la creciente demanda, no solo de la generación de los datos, sino también las personas adecuadas o empleos para poder extraer información relevante dentro de esta información, dentro de estos datos. Como ya partes de casi la conclusión, como razonamientos casi finales de la conclusión, hoy en día el análisis de datos no es solo para las grandes empresas o investigadores. Es una herramienta que todos podemos utilizar para resolver problemas, emprender proyectos o entender mejor el mundo que nos rodea. A manera ya de ir cerrando esta ponencia, vimos la parte de por qué es relevante encontrar elementos significativos dentro de la información, porque eso nos puede dar mayor certeza para tomar una decisión a futuro. Vimos algunas técnicas, como puede ser una predicción a través de una red neuronal. Y por último, también vemos las aplicaciones directas, ya sea en el sector industrial, para la automatización de procesos, ya sea en el sector académico, también para poder automatizar ciertas tareas, que también hay bastantes tareas monótonas dentro de la academia, y poder enfocarnos más en lo relevante, en mi consideración, de las investigaciones, no tanto en las tareas mecanizadas o que se tenga que mecanizar, y también en la aplicación directa en nuestra vida diaria, ¿no? Que puede ser en nuestro uso de dispositivos, etc. Entonces, bueno, ya a manera de conclusión, los datos, en mi perspectiva, son el nuevo petróleo.
pero solo aquellos que sepan procesarlos y analizarlos podrán realmente extraer el verdadero valor de esa información. Y ya la siguiente diapositiva, por favor. Ya eso es todo por parte de mi ponencia. Muchas gracias por su atención. Atención. Si no, una pregunta del público ahorita para yo creo que vamos a terminar. ¿Allá al fondo? ¿Alguien al fondo, por favor, una pregunta? Interesante el término de cambiar, bueno, tenemos que tener estrategia de crecimiento, somos un país manufacturero, la manufactura, es un término que me gustó mucho que se llama mentefactura, creo que mucho va de la mano de eso, poder procesar nuestra cantidad de datos, entrenándonos en una competencia laboral nueva. Gracias. muchas gracias. Yo creo que algo que nos caracteriza ha sido también mucho de la manufactura de Estados Unidos y de otros países se realiza aquí por varias condiciones, ¿no? Principalmente las condiciones económicas, el nearshoring de las empresas que dicen, bueno, me resulta muy caro producir en Estados Unidos, mejor mando mi gente a México para que ahí puedan realizar sí, hacer las operaciones principales a distancia, ahorrándose dinero. Parte de este ejercicio es que generan también o demandan esa capacidad de conocimiento de sus expertos para poder emplear esta resolución de problemas en las empresas. Pero también lo que generan es que estas personas tengan, bueno, en mi perspectiva, tengan este deseo también de, bueno, yo también ya comencé a resolver problemas más sofisticados en los cuales no necesariamente y no únicamente debo yo ser un empleado, ¿no? Tal vez yo también puedo generar esas ideas y poder apoyarme de estas herramientas de análisis de datos, ciencia de datos, minería de datos, inteligencia artificial, para poder ayudarme a ejecutar estas ideas que puedo tener de forma exitosa, ¿no? Eso es como a mí trato de ver la inteligencia artificial como esa ayuda, como una palanca mucho mayor de lo que normalmente ya estábamos acostumbrados a utilizar a través de la computadora, de la calculadora científica, los libros, etcétera, y poder desarrollar más ideas y en esos pasos en los cuales a veces nos atoramos por la dificultad que a veces significa implementar una idea de forma correcta, poder hacerlo más fácilmente para que estas ideas creativas puedan surgir a mayor cantidad aquí en el país. Pero sí, bueno, coincido con eso, crear más ideas. Claro, más datos, más información, más relaciones humanas, o sea, todo va a multiplicarse muy rápidamente. Parte de lo que decía es que son habilidades nuevas en las cuales tenemos que estar muy pendientes de quien pueda analizar no solo los datos, sino ciertos datos, los datos de audio, los datos de sonido, los datos de una máquina, los datos de una computadora, los datos de un viaje. Son diferentes áreas, entonces hay muchas oportunidades de trabajo y de crecimiento para todos nosotros. Maestro Ricardo, ¿qué nos puedes decir al respecto para dar inicio a tu presentación? Eres maestro de computación, él sabe de esto desde hace muchos años, mucho antes que muchos de nosotros, y está muy involucrado con la parte interna de la creación y el análisis de datos.
Muchas gracias. Gracias. Comparto el aplauso con mi compañero. A final de cuentas, platicando mientras planeábamos esta circunstancia, notábamos que hay un perfil de gente que se está dedicando a esto hoy. Tal vez mañana, porque de repente las carreras se ponen de moda, pero hoy hay un perfil de personas que son como en cierta forma aisladas, en cierta forma curiosas, en cierta forma aferradas, insistentes. Hay un montón de cosas que a lo largo de nuestra vida académica nos van a ir orillando hacia enfocarnos a algo. Lo que quisiera venir aquí a presentarles es que no necesariamente necesitamos tener una carrera de ingeniería, informática, de este tipo de cosas, para llegar a esto. Yo soy biólogo. Hace rato han mencionado acerca de físicos que han ganado un premio Nobel, pero también se ha hablado dentro de la charla anterior de periodistas o de comunicadores. A final de cuentas, inteligencia artificial es un término de marketing. Estamos hablando de matemáticas, de estadística multivariante, de cálculo vectorial, de álgebra lineal, de un montón de disciplinas que enfocadas hacia determinado fin nos resuelve cosas como cómo hacer una campaña publicitaria, cómo alterar un rostro para que podamos confiar más en él, generar avatars, un montón de cosas que hoy en día usamos, las hemos internalizado, pero que ya estaban desde hace tiempo entre nosotros, solo ahora llegaron a un nivel de adaptación a la sociedad que ya no hay vuelta atrás. Hoy un niño, un pequeño que tiene un celular, ya está siendo educado por el celular. Yo soy de los 80, yo fui de la generación que nos educó la tele, para bien o para mal. En muchas circunstancias, al niño que ahora se le da la tableta para que deje de dar lata, antes se le daba la tele. ¿Qué veía? ¿Quién sabe? De alguna manera había un cierto control porque en la tele solo podías ver lo que se transmite en las televisoras oficiales, o si tienes cable, pues también tienes acceso a otro tipo de cosas. Pero hoy no. Hoy un niñito puede agarrar el celular, incluso el papá, sin tener su propio celular y entrar. Y hace rato también mencionaban, es que los niños son muy inteligentes porque además ya le mueven a las cosas y ni siquiera leen el instructivo. ¿Cuántos de nosotros hemos leído todo el instructivo de las cosas que usamos? La verdad es que muchas son tan intuitivas que no necesitamos. Podríamos sacarle todo el provecho a esas cosas si leyéramos el instructivo, pero muchos de esos tienen 3 botoncitos. Y con esos 3 botoncitos no nos da y nos sobra. Muchos tenemos calculadoras científicas con 800 funciones, pero nada más usamos como 3. Entonces, mi charla va muy en el sentido de eso, de darnos cuenta de cuántas cosas ya hemos venido manejando de inteligencia artificial y por qué ahora también deberíamos de tener ciertas reservas, o por lo menos, o sea, sí nos beneficia. O sea, si yo voy a un lugar a decir que voy a hablar de inteligencia artificial, va a ir más gente que si les digo que voy a ir a hablar de álgebra lineal o de cálculo vectorial. Nadie va a ir. Entonces, qué bueno que existen los mercadólogos y este tipo de cosas. Sí, ¿me pueden pasar la siguiente diapositiva, por favor? Creo que está. Ahí está. Como hay mucha especulación respecto a la inteligencia, vamos a hablar de qué es la inteligencia, por lo menos la que más conocemos, con la que más estamos familiarizados, con nosotros mismos. Porque si hablamos de que este aparato nos puede escuchar, si esto es una Alexa, si eso es la lavadora, si ese es el refrigerador, ya todo está conectado. Se supone que estamos modelando la inteligencia de lo que conocemos. Un bebé recién nacido ya tiene la capacidad
desde el primer momento de absorber información y hay una presión de selección. Soy biólogo, permítanme el sesgo. Entonces va a haber una presión por adquirir capacidades de análisis, por lo menos visuales. Nosotros somos principalmente visuales. ¿Han visto cómo se saludan los perritos? Los perritos llegan y ¿qué onda? Nosotros no. Ya desde lejos ya te puedo hacer así y ya, no te me acerques. Un niñito, desde que es niñito, desde que ya salió de su mamá, acaba de pasar un trance bien fuerte porque estuvo viviendo como una larva, como un pequeño parásito en su mamá, por 9 meses en un ambiente acuático, salió y ¡pum!, de repente ya tiene que respirar aire. Entonces, su cuerpo se está habituando a respirar aire, a sostener su peso en un medio de aire, ya no en agua. Tiene que aprender un idioma, tiene que aprender a caminar, tiene que aprender qué alimentos sí, qué alimentos no, cómo llorar para que le hagan caso. Hay un montón, es una etapa del desarrollo cerebral en la que si después, como vamos a hacer analogía de qué es la inteligencia artificial, vamos a ver que apenas la inteligencia artificial está emulando ciertas capacidades cognitivas. Estamos muy lejos de que esa inteligencia llegue siquiera a las capacidades que tiene un bebé en esta edad. Allá arriba se ven unos esquemitas. ¿Cómo se sabe que un bebé puede distinguir un rostro? Hay experimentos, aquí abajo están las referencias, todas las diapositivas. Traje puros dibujos. La idea es que transmitirles las ideas con los dibujitos, y si quieren detalles, ahí están las referencias, y si no, pues también les voy a dar mis contactos para ampliar las dudas que tengan e implementar las dudas que les quisiera sembrar. De, oye, yo tengo este requerimiento, ¿de seguro que puedo usar inteligencia artificial para esto? Sí, lo más seguro es que sí. Entonces, lo que tenemos aquí, se espera o se induce, un bebé reconoce un rostro porque le toma atención. Obviamente no va a decir el bebé es él, es él, es él. Los bebés le ponen atención a esta edad, recién nacido, a cualquier novedad. Un juguete rojo, un perrito, todo. Llega un momento en el que si ya lo tiene mucho tiempo, pues ya le pierde la atención y ya busca otra cosa. Sabemos que distingue un rostro porque cuando se le pone una configuración así, se le queda viendo mucho tiempo. Y sabemos que cuando alteramos los componentes, no le toma mucha atención. Y hay una fuerza bien fuerte para que el bebé aprenda a distinguir rostros humanos. Para empezar, tiene que distinguir a su mamá. Entonces eso es vital porque mamá tiene la leche. Entonces, incluso hay una presión selectiva para que distingan rostros de mujeres que rostros de hombres. Es un recién nacido, es demasiado increíble. Y se ha confirmado que incluso cuando se le presenta un patrón de un rostro al revés, lo reconoce o al menos le toma atención. Es impresionante que ahora nosotros de adultos, cuando nos ponen un rostro de cabeza, difícilmente sabemos quién es. Pero si ese rostro nos lo voltean, y si es alguien que conocemos, lo identificamos mejor. Parece ser que el niño, con su sistema neuronal nuevecito, sí encuentra el patrón. Pero como en el desarrollo de toda su vida, la mayoría de los rostros que va a ver en su vida van a estar en esta orientación, se pierde la capacidad de verlos al revés. Entonces, ¿qué se ha visto? Que si al niño se le ponen los componentes de un rostro por separado, no los identifica. ¿Pueden poner la siguiente, por favor? Permítanme 3, 4 diapositivas para aterrizar esto en el sistema fisiológico, para después contrastarlo con la inteligencia artificial. Llegamos a los 7 meses. Bueno,
Entre 2 y 3 semanas, el sistema cerebral del pequeño ya puede distinguir ciertos rostros y puede distinguir las expresiones faciales y las puede imitar. Papá saca la lengua, él saca la lengua. Abre la boca, abre la boca. Hace besito, hace besito. Un sistema de inteligencia artificial por sí mismo no hace eso. Normalmente, Kevin hablaba de datos. Necesitamos un set de datos, muchos carros, muchas camionetas, muchas sillas. Ya entrenamos con un montón de imágenes y ya. Pero ese sistema solo sirve para esa tarea. Si a ese sistema le pones un diamante y en sus imágenes con las que entrenó nunca vio un diamante, no, ahí hay otra cosa. Este tipo de redes típicas, las convolucionales típicas, no te dicen no sé, no existe la respuesta no sé. Te dice es un caballo. Yo le presento un diamante y me dice es un caballo con una precisión del 2%. No existe la respuesta no sé. Son sistemas muy acotados. El bebé es un sistema abierto. Todos los días lo que él conocía como animales, un día en casa tienen un perro, un día alguien se le acerca con un caballo y todo su sistema se actualiza. Y así por el resto de su vida. Y apenas tiene 7 meses. En este periodo de edad también ya empieza a distinguir entre hombres y mujeres. Y aquí hay otro paradigma. Ya es entrenable. Son estudios de los 70s, 76, 77. Pongan atención en las fechas. 70 son hace 50 años. Más o menos en esa época se estaba desarrollando la tecnología en imagenología, las resonancias magnéticas, las mastografías. Voy adelantando eso porque voy a llegar a las ciencias de la salud. ¿Pueden poner la siguiente, por favor? Ya es la de las poquitas, ya, hasta aquí. Hay estudios en los que a los niñitos se les pone un arreglo de electrodos. De acuerdo a la posición en el cráneo, podemos más o menos ver si percibe. Porque si yo le pongo una foto de un hueso a un perro, a lo mejor el perro interactúa con él, mueve la cola y todo. Pero aquí la pregunta es, ¿un bebé ya puede distinguir un rostro familiar o un rostro no familiar? O sea, ya sabemos que distingue rostros, pero hay que ver entonces en qué parte censar, buscarle en el cráneo, en la actividad eléctrica del cerebro, en qué parte buscar para saber si alguien percibe un rostro familiar y en qué etapa del desarrollo se desarrolla esa actividad. Hace rato mencionaron sobre el caso de una niñita que violaron y dentro de los detalles por los que soltaron al agresor fue porque la niña no supo decir en tiempo y forma cómo fue la agresión. Si vemos esto a nivel cerebral, es un requerimiento absurdo, porque ni siquiera la estructura cerebral, obviamente la niña no tenía 3 meses ni nada, pero viéndolo desde el punto de vista forense, tienes que tener la estructura cerebral necesaria para tener esas capacidades. Entonces, además a esa edad, un niño es bien influenciable. Entonces, se cayó y le preguntas, ¿qué te pasó? Me pegó él. Y luego no es cierto. No, a lo largo de nuestra historia social, de nuestras relaciones sociales, en algún momento aprendemos que mentir tiene consecuencias. Y a los niños se los hacemos saber, porque cuando educamos niños, sobrinos, lo que sea, él puede decir, le agarró dinero y niega que tomó el dinero. Pero nosotros, como entrenadores de ese sujeto, decimos no. Ya hace rato hablaron de los límites.
el niño en cierta edad no tiene todavía las consecuencias del mentir. Incluso si miente, dicen, bueno, ya, no pasa nada. Lo asustan tantito y ya. Conforme llegamos a la adultez, entonces sí ya vemos que sí hay más consecuencias. Entonces ya tenemos que ser más hábiles para mentir cuando de verdad queremos mentir, porque vamos a hablar de que hay muchas circunstancias en las que por una u otra razón mentimos. Mentiras piadosas para evitar peleas, porque no vale la pena, por muchas razones. Y estoy tocando temas que parecen aislados, pero ahorita los voy a conectar, porque vamos a llegar a la parte de la aplicación de esto en el contexto judicial. Entonces, ¿qué vemos aquí? Con mucha imaginación vamos a ver que esto es el dibujo del centro. Esto es una cabecita. Aquí está la nariz, es vista por arriba. Aquí está una oreja, y aquí están las gráficas que un arreglo similar a este en un cerebro causa. ¿Qué se ha visto? Cuando una persona ve un rostro, aquí en la parte en esta zona, T6, el componente T6, hay una señal. La señal más delgadita es esta, es para un rostro no familiar, y esta más fuerte es para un rostro familiar. Lo que vemos aquí es lo mismo, es este mismo arreglo. Imagínense que vemos la nuca y estos puntitos son estos electrodos. Y esto rojito es donde se activa más, donde hay más flujo. ¿Qué nos dice este gráfico? Cuando una persona ve un rostro, se iluminan ciertas zonas del cerebro. Cuando ve solo ojos, se iluminan ciertas partes. Cuando ve labios, se ilumina otra región. Cuando ve narices, se ilumina otra región. ¿Por qué nos sirve esto? En un interrogatorio podríamos estar viendo si una persona dice, no lo conozco. El cerebro va a disparar estas señales en razón de nanosegundos. Y esas son nanosegundos, no lo puede evitar. Teniendo este conocimiento, recolectando los datos adecuados, en las circunstancias adecuadas, todo controlado, podemos encontrar inconsistencias en el discurso de una persona. Esto antes se hacía a mano, escuchando grabaciones y con muchos expertos y todo. Ahora se sigue haciendo a mano, pero ahora se hace con asistencia de inteligencia artificial. Si imagináramos dónde está eso, si imaginamos el cerebro como un puño, como un guante de box, y el pulgar es el lóbulo temporal, esta señal de ver rostros está aquí, en la puntita del dedo pulgar del guante de box. Entonces, cuando hay daño en esa parte, por una lesión, por una cirugía, por lo que sea, por un foco epiléptico, es en donde se ven esas, como síntoma, que una persona deja de percibir o de interpretar rostros. Hago esa acotación porque si bien el sistema nervioso central es la inspiración para diseñar simulaciones de este tipo, funciona al revés. Porque si entonces ya sé que estimulando esta zona del cerebro puedo o no inhibir la respuesta hacia un rostro, ¿qué tal si por ahí está una terapia para el estrés postraumático por una violación? ¿O qué tal si por ahí está el resignificar un recuerdo traumático, una pérdida? Ahí es donde ya tocamos una dimensionalidad diferente. Entonces, empecé diciendo que no necesitamos estudiar informática y todo esto. Sí, nos da un plus, pero esto
necesariamente nos involucra con otros especialistas. Necesitamos estar abiertos a platicar con otros especialistas, porque en este caso, cuando tú eres el analista de datos, tú eres el que sabe usar la mezcladora, o tú eres el que lleva la bailarina, o tú eres el que lleva el aparato especial. Pero el que te dice para qué es el especialista. Y el especialista es un médico, o puede ser un analista financiero, o puede ser... Aquí no estamos casados con ninguna disciplina. Yo les hablo desde la medicina o desde la neurología porque esa es mi experiencia. Pero desde ahí les quiero transmitir la idea de que a esto también se necesitan psicólogos, psiquiatras, la enfermera, el del trabajo social. En la medida en que este proceso, que por ejemplo, si este niño tuviera un trastorno del autista, se podría ver porque los autistas en ciertas etapas pueden ya ir manifestando, por ejemplo, la disipación. En vez de estar viendo un rostro, ahorita vamos a ver que nosotros analizamos el rostro en un patrón muy particular, los ojos, la nariz, la boca. Una persona con el espectro autista de repente ve aquí, luego ve por acá, ve por aquí. Y son milisegundos. Son perfectamente funcionales, pero esos milisegundos de repente hacen que las interacciones sociales sean distintas. No son peores, no son mayores, menores, solo son distintas. Y ese es el tipo de cosas que sirve saber, porque el perito, cuando está entrevistando a una persona, puede notar ese tipo de cosas. Porque cuando alguien está en un aeropuerto, por ejemplo, y alguien le dice, a ver, trae tu mochila, y híjole, pues uno se pone así. Y más si está en otro país. Porque fácil, lo menos que te puede pasar es que ya te perdiste 4 horas ahí. Y a lo mejor interpretó que ese día no dormiste o que tomaste un fármaco y tienes ciertos comportamientos. En los aeropuertos hay gente entrenada, se sabe de personal especializado en interpretar el lenguaje corporal. En sitios muy estratégicos hay más o puede no requerirse, pero sí es como esas personas. Si me pueden poner la siguiente, por favor. Entonces, ya aquí llegamos al link con las computadoras. Porque ya les platiqué sobre cómo se jerarquiza en el cerebro el análisis de las imágenes. Por ejemplo, aquí hablamos de que hay estructuras que están enfocadas solo en la identidad de la persona. Hay otras enfocadas en la semántica de los rostros. ¿Puedo yo estar ahorita caracterizado como un payaso? Y entonces ya socialmente ya tengo autorizadas otras actitudes. Incluso podría acercarme y echarles agua con una flor. Porque cambia la interpretación, cambia el papel, a pesar de que sea yo mismo. Entonces, como tal, tenemos una buena parte del cerebro destinada a ya no solo a detectar que es un rostro y a detectar que es Juan, sino que además está en el papel de. Y hay otra que es la expresión tal cual. Juan el payaso además está triste. ¿Por qué? Porque tiene cierta gesticulación. Y entonces, para no hacer más el cuento largo, llega un momento a lo largo del desarrollo en que nosotros podemos cambiar drásticamente. Este es la misma persona que esta. Este es la misma persona que esta. Y es lo que decíamos hace rato. Estos son unos estudios de un menor, niñitos de entre 5 y 8 años, niños de entre 9 y 11 años y adultos. Casi no se ve, pero aquí hay bolitas de los niveles de activación de estructuras particulares del cerebro cuando ven personas. La pregunta es,
ya pasándonos al contexto judicial. La pregunta que le hacen a una persona, supongamos que alguien tiene esta fotografía porque es la típica que está en el Oxxo, en el banco, y así buscan a esta persona. Hay un testigo y le presentan 10 rostros. La pregunta es, ¿esta persona está aquí? Entonces, esta persona, la persona que está sometida a esta situación puede tener un montón de motivaciones por las cuales no contestar con la verdad. Puede que sea su agresor, puede que sea el de la colonia, puede que pierda su trabajo. Hay muchas razones por las cuales no se va a decir la verdad. Y hace rato también decían, hablaban de los cuestionarios, que si los niños van a decir ciertas cosas o no en un cuestionario. Pues los adultos tampoco. Hay contextos en los que, digamos que la mentira es más habitual y más común en nuestro comportamiento que pensamos de repente. La siguiente diapositiva, por favor. Esto es lo que les mostraba hace rato. Se ponen sensores, bueno, cámaras enfrente de personas que están viendo rostros y traquean los movimientos oculares. Entonces, donde enfocan más tiempo las personas para analizar un rostro es en estas zonas. Sabiendo esto, pasando este conocimiento a una computadora para decirle, a ver, ahora tú reconoce a las personas. Tengo aquí todos los expedientes de las personas desaparecidas en tal fiscalía desde el 2018 hasta el 2022. Son un montón de fotografías. Son fotografías donde no solo sale la persona, sino también el perito, el policía, el curioso. Hay muchas, es muy complejo. Y es tarea que se hace a mano. Entonces, una aproximación es, ya que sabemos que lo que nosotros buscamos así y solemos basarnos en lo que ya conocemos para construir símiles computacionales, entonces lo que hicimos fue, lo hicimos como humanidad, no nosotros, no yo, establecer similitudes geométricas. Por ejemplo, para modelar la Tierra hay distintas proyecciones, la Mercator, hay un montón, y todas esas tienen una representación de los países y cada una tiene su utilidad. Hay una representación espacial geométrica de los rostros que por alguna razón resultó muy robusta para las computadoras. Hoy en día, esta está ampliamente generalizada. Ya están los celulares y todo. Pero tiene limitantes. Si ustedes prueban cualquier software que tenga reconocimiento facial y esas cosas, hay un ángulo en el que ya no lo reconoce. Y pruébenlo también con fotos de cabeza. No la reconoce, porque están entrenadas con fotos orientadas en su orientación normal, digamos. Y eso no lo sabíamos. Entonces, ahora sí digo yo, el equipo de investigación con el que colaboro y yo, parecía algo obvio. Pues, es una computadora, debe de encontrar patrones inclinados y de todas las orientaciones. Y no, la verdad es que no. En reconstrucción forense, llegamos incluso a analizar las tomografías. Ya pasamos de las fotos en 2 dimensiones, sino a la precisión, a la medicina de precisión. Y tengo que decir medicina de precisión porque a un radiólogo hacer estas mediciones a la antigüita en un monitor y antes en una placa impresa con la típica pantalla blanca y ahí está el radiólogo y usted tiene ahí con un plumoncito. Ese mismo radiólogo
en una jornada de 8 horas, a lo mejor los primeros 4 pacientes sí están bien, pero los pacientes ya de la última parte de la jornada ya tiene fatiga ocular, ya lo interrumpieron 8 veces, ya se le amontonaron más pacientes. Esta es una tarea muy demandante que requiere un protocolo de atención bien específico, porque además son imágenes en blanco y negro. Entonces, estas personas ya de alguna manera están entrenadas a percibir millones de matices de entre el negro al blanco. Nosotros no, porque no tenemos ese entrenamiento, pero si realmente nos sometemos a este tipo de trabajo, llegará un momento en el que nuestros ojos ya estén adaptados a percibir ese nivel de matiz. Y además también tienen monitores especiales y todo. Hay todavía una infraestructura bien concreta para hacer este tipo de análisis. Entonces, por favor, la siguiente. Entonces, nosotros llegamos con los especialistas y ellos nos dicen, pues nosotros ya trabajamos así y además por ley tenemos que seguir este procedimiento. No es que hoy se me ocurrió que mi primo tiene un software y ya lo voy a meter en la fiscalía de tal. No. Hay procedimientos y estaba el abogado, a lo mejor él nos hubiera dado también luz. Porque para pruebas periciales necesitas tener cierta consistencia. No se vale un recorte del periódico o un video de YouTube. Y más ahora que ya es más fácil manipular la evidencia. Hay cadenas de custodia para evidencia. Pero entonces llegamos y ¿qué nos dicen? Nosotros ya trabajamos así. Recolectamos restos, a veces todavía con piel, a veces sin piel. Esto es tenebroso. Cuando trabajamos con esto, soñaba esto. Hay evidencia de personas vivas, hay perfiles biológicos, hay restos óseos, hay un montón. Hay métricas para la reconstrucción facial y se tienen la recopilación de datos ante-mortem y post-mortem. Hace rato también hablaban de la búsqueda de desaparecidos. Todo este protocolo es el que uno tiene que de repente medio aprender, porque ser especialista, pues hay que entender al que dice, al que me está pidiendo las cosas. Y aquí les voy a comentar una cosa. Va a estar muy feo, pero trataré de decirlo de una manera más o menos. A veces hay restos, evidencia, pero no hay cabeza. Hay un tatuaje, hay un brazo que tiene un tatuaje. Pues por el tatuaje. Y entonces hicimos un sistema de reconocimiento de tatuajes. ¿Cuál es el problema? Si eso se puede llamar problema, porque pues ya bastante ayuda se hace con automatizar esto. Hay, por ejemplo, una banda, tiene un 18, pues ese 18 va a salir en 30 personas. Un Mickey Mouse, pues ese Mickey Mouse lo van a tener también otras 40 personas. Pero pues de lo poco que hay, hablábamos, esta pequeña charla es de procesamiento de datos, ¿no? Yo estoy hablando de datos, pero de un nicho bien particular. Y hablábamos, todo el día nosotros estamos generando imágenes del pastel que nos comimos, del concierto al que fuimos, de que si hay eclipse, todo. ¿Cuánto de eso realmente aporta a cierta, digamos, perdón. ¿Cuánto de eso terminará en conocimiento? Porque información es una cosa y conocimiento es otra. A lo mejor para nosotros no va a ser conocimiento, pero para un antropólogo de 2500 a lo mejor sí. Porque entonces va a decir, miren el comportamiento de los de 2024. Hoy no. Hoy esa información no. Pero hay otra que sí. Entonces, llegamos y tenemos que acoplarnos al flujo de trabajo de un especialista bien concreto y meter nuestra cucharita para ayudarle. ¿No? ¿Pueden poner la siguiente, por favor? Ya voy a acabar. Entonces, íbamos nosotros así bien tranquilitos y ¡pum!, que cae la pandemia. ¿Qué ocurrió con la pandemia? El uso del cubrebocas. Y entonces
varios países tenían la infraestructura para hacer reconocimiento facial con algoritmos que estaban entrenados con rostros completos. ¿Qué pasó? Muchos de esos sistemas se volvieron menos precisos. Y además hay que agregarle los conflictos armados, las manifestaciones públicas. Estamos hablando desde la perspectiva de la seguridad pública. Como seguridad pública, en todos lados hemos visto postes, cámaras de videovigilancia, y luego de repente vemos en las noticias, el C5 hizo el seguimiento de tal cosa y esto y esto y esto. Pues conocer este tipo de cosas es bien importante porque afuera vemos las cámaras y yo me vine enterando, evidentemente todas las cámaras tienen sus especificaciones bien concretas. Una cámara de exterior son cámaras que están en 7 metros de alto, que normalmente hay veces tienen un poste de luz abajo. Entonces, imagínense poner una cámara y ese foco acá y no hay buena visibilización. La distancia, el ángulo, no es lo mismo que un sistema cerrado en un lugar como este. Y ahora es más notable, y a lo mejor ahora ya ponen más atención, en los estacionamientos ya hay cámaras a la altura de los carros, para placas, para reconocimiento facial, para monitoreo de actividades. Cada ubicación de las cámaras tiene un porqué y las características de esas cámaras también. Y por ejemplo, vino la pandemia y no es que de la noche a la mañana actualicen todos los sistemas, es bien caro. Entonces es más fácil meterle un algoritmo para suplir las deficiencias que tiene esa cámara en lo que llegan las cámaras, porque no van a comprar 3 cámaras, van a comprar todas las cámaras que crean. Y son carísimas. Y además vienen de China, Hikvision, Dahua, hay de todos lados, ¿no? Y hay entonces guerra comercial. Y ciertas marcas no entran a México, o no por lo menos por contratos con el gobierno. Esa es mi experiencia, ¿eh? Les cuento ese tipo de cosas. Entonces, tú ya haces tu plan, pides tu cámara, quiero esta cámara con estas características, quiero esto y esto y esto. No, esa cámara, esa marca no, por esto y esto y esto. Entonces tengo que buscar otra. Pero esa cámara es más cara. Entonces le quito recursos a esto. Y pum, te mueve todo. Y entonces tú eres el especialista de datos. Tú eres el que menos voz tienes. Primero van otras cosas. Entonces terminas tú adaptándote. Bueno, entonces, como no tengo la cámara más rápida de 100 cuadros por segundo, me voy a quedar con una de 30 cuadros por segundo, entonces tengo que hacer un algoritmo pues, que sea más veloz, pero que a la vez sea ligero, porque tiene que soportar en una computadora así Pentium del no sé qué, y tiene que soportar en tiempo real, que es la detección de rostros, la respuesta, la manda al servidor, a 20 servidores, son un montón de cosas que yo nunca había pensado que tendría que pensar, pero pasa. Entonces, ¿qué pasó? Se empezaron a usar cámaras térmicas, por ejemplo, para ver si las personas tenían fiebre en COVID. Y en Internet, pues empezó también la búsqueda de personas. Este es como un poco aparte, porque esto es una manipulación de una propiedad de la imagen, que es el color, para detectar piel. Es importante detectar piel en las imágenes, porque por ahí se puede encontrar pornografía. Digamos, ahí va más concreto. Esta es una imagen en RGB. Hay otros espacios de color. Normalmente usamos RGB porque nuestros receptores de los ojos, pues, tenemos células que responden a la longitud de onda del rojo, a la longitud de onda del verde y del azul. Por eso toda nuestra imagenología está orientada a que todos los colores
se den con la combinación de rojo, verde y azul, más blanco y negro. Pero a la computadora, si le das imágenes en un espacio de color diferente, no importa que tú no lo veas, a la computadora se le hace más fácil encontrar piel si le das imágenes en este campo de color. Y entonces tienes una prueba de vida porque detectas piel. Si no tengo dinero para comprarme una cámara térmica, a la cámara le paso una imagen manipulada y bajo ciertas circunstancias ya resolví un problema, conociendo las características ópticas de la piel. Puede... Ya voy. Entonces, aquí está un poco el ejercicio que hicimos para la planeación de un sistema de reconocimiento, de analítica en general, para cámaras en espacios públicos. Este es el set. Este es un poste, este es una cámara a 7 metros del nivel del piso. Este modelo en concreto, hay unas plataformas en donde tú le metes el modelo y tú simulas la posición y te dice más o menos cuál es tu distancia óptima para determinadas tareas. Aquí tenemos un rostro y un numerito. El rostro es para ver, por ejemplo, aquí el número es 20. Este modelo de cámara a esta altura tiene un buen desempeño para detectar placas y rostros entre los... ¿qué número es? 10 y 20 metros. Esa es la distancia para identificación. Más adelante, este mismo modelo, hasta los 40 y tantos, casi 45 metros, esta capacidad la va perdiendo. Y más hasta acá, va disminuyendo la capacidad de reconocimiento facial y de identificación de placas. Entonces, nosotros diseñamos, si pueden poner la siguiente, como analista de datos necesitamos saber en la medida de lo posible comprender el problema que nos ponen, porque así también le decimos a quien nos piden los problemas, les podemos dar recomendaciones. Ya por último, ¿cómo se resolvió? ¿Cómo se resolvió lo del cubrebocas? Mencionaron el transformer, lo de todo lo que necesitas es atención. Los transformers dieron esta capacidad de simular los rostros en tercera dimensión, aun cuando no estén esos elementos que faltan. Hace rato habíamos, y por eso les decía que iba a hilar las ideas. Los bebés perciben incluso ojos y hay una señal en el cerebro. Y entonces ahorita la novedad, y con lo que quisiera ya terminar para ya dejarlos ir, es por primera vez en la historia, objetos inanimados o sistemas no biológicos ya perciben rostros. A lo largo de la historia de la vida ha habido paradigmas. Cuando aprendimos a manejar el fuego, cambió todo. Cuando aprendimos a manejar la energía atómica, cambió todo. Cuando aprendimos a utilizar la electricidad, cambió todo. Ahora, objetos inanimados perciben rostros. Si me permiten 2 diapositivas más. Creo que no. ¿Sí? Sí, por favor. Ahí está. Bueno, el anterior era yo haciendo mis pruebas con cámara térmica, con manipulación de color, encontrando, esta es mi compañera, Katia Benítez, con la que hicimos nuestras pruebas de reconocimiento facial. Me quedó lo de cáncer, pero tengo entendido, y si no, después por aquí voy a andar, explicar por qué el salto hacia la detección temprana de cáncer.
Y mencionarles ya que ahorita estoy colaborando en un proyecto con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en un proyecto para detectar el cáncer temprano a partir de una muestra de aliento, que es así como un alcoholímetro. Detectamos, bueno, se buscan metabolitos asociados con cáncer de mama. Esa información se analiza con inteligencia artificial, pero también lo que estamos haciendo es analizar las mastografías con inteligencia artificial. Eso se los dejo ahí como para aunarlo a esta parte de análisis. Lo que más le dedicamos tiempo fue a los biométricos, faltó a los médicos, a los datos biológicos, pero va por ahí la idea, es una generalización y espero haberles aportado algo que les genere más interés y espero dejarles la idea de que esto es el estado actual de la inteligencia artificial es muy amable, ya es amable, ya podemos usarla sin hacer código. A lo mejor no tenemos el conocimiento para hacer toda una plataforma nosotros, pero ya es un proceso, ya no es si va a ocurrir, ya nada más es cuándo, pero es gradual. Y pues creo que es todo. Vamos a hacer entrega de unos reconocimientos aquí enfrente de ustedes antes de pasar un break. Por favor. A ver, maestro Kelly, por favor. A todos nuestros asistentes los invitamos a pasar a un ligero break aquí afuera, un break.